Buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Todavía son las 11 de la mañana, aquí preparándonos para esta jornada de 3 días de las pláticas cuaresmales 2024. Este año estaremos compartiendo acerca del sacramento de la confesión. Normalmente, pues este sacramento es poco concurrido. En las pláticas normalmente que tenemos de presacramentales aquí en el templo de San Francisco de Asís, cada mes pues concurren muchísimas personas a lo que es el sacramento del bautismo, pero después uno les pregunta, bueno, ¿y por qué no hay ese mismo número cuando hay que confesarse, o cuando hay que hacer la primera comunión, o cuando hay que casarse también? Todos son de alguna u otra forma sacramentos. Entonces, aquí en estas pláticas queremos dejar un poquito allanado el camino acerca de lo que es el sacramento de la confesión, es decir, dar algunas pistas, algunos contenidos que puedan servir para dar algunas luces en el buen ejercicio de este sacramento. Así que en esta primera plática, pues vamos a hablar primeramente de lo que es un sacramento, que no perder de vista qué es eso, ¿no? ¿Qué es un sacramento? Porque si nosotros preguntamos qué es la confesión, qué es la reconciliación, pues diríamos indefectiblemente que es un sacramento. Así lo mismo con las otras demás 6 acciones: bautismo, confirmación, primera comunión, Eucaristía, la unción de los enfermos, la penitencia, la confesión, el matrimonio, el sacramento del orden. Todos son, como lo hemos dicho, sacramentos. Pero bueno, ¿qué es eso de los sacramentos? Esa va a ser la primera pregunta que tal vez vamos a tratar de desgranar, de esbozar, de dar una respuesta que nos pueda ayudar a comprender qué tan importantes son los sacramentos. Y no solamente uno, sino todos, 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 que nos puedan ayudar a comprenderlo mejor. Por otro lado, en la segunda parte de esta plática, de esta charla, vamos a dedicarlo a hablar directamente de lo que es el sacramento de la confesión, visto desde lo que nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que no vamos a decir nada aquí que la Iglesia no diga en su magisterio oficial. Yo siempre digo, si lo digo yo, estoy equivocado, pero si lo dice el magisterio, pues está en lo correcto, está en lo verdadero, está en lo cierto. Si no le hacemos caso al magisterio de la Iglesia, desde las diferentes personalidades que lo conforman, desde el Papa, los obispos, los cardenales, las diferentes congregaciones, pues entonces nuestra fe queda bastante endeble, ¿no? Ya no hay punto seguro entonces de qué es lo que podemos creer, ¿no? Recordemos eso, que quien finalmente tiene la última palabra en cuestiones de fe en el ámbito de la Iglesia Católica, pues es el magisterio. Recuerden, tenemos tres fuentes: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Pero quien interpreta de manera recta la tradición y el magisterio, pero la tradición y la Sagrada Escritura, es el magisterio de la Iglesia, conformado pues por el Papa y los obispos. De ahí en fuera, lo que después podamos nosotros decir, afirmar, pues ya queda en una afirmación, una opinión personal, opinión personal. Por eso aquí he querido ceñirme en esta exposición a lo que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, no el catecismo completo, porque no lo terminaríamos hoy, eso sería como dice por ahí un fray, para un semestre, ¿verdad? En escuela. Y aquí lo que nos interesa es pasar a lo práctico. Entonces el compendio no deja de ser magisterio, es magisterio también de la Iglesia, ¿no? Este documento lo va a elaborar el Papa Benedicto XVI, pues con la intención de que quienes pues les abrumaba leer el catecismo grande, pudieran leer por lo menos el compendio nada más del catecismo. Todavía si el catecismo es un compendio, diríamos que el compendio es el compendio del compendio. Bueno, sin más preámbulo, rapidísimo, nada más
Me presento, mi nombre es Josué Ruiz, soy agente de pastoral de aquí del Templo y Convento de San Francisco de Asís, Oaxaca, y pues este año me han dado la confianza los frailes y el consejo de nuestro templo para poder compartir con ustedes estas pláticas cuaresmales. Así que vamos a entrar en materia y permítame compartirles aquí en pantalla nuestra nuestra siguiente presentación directamente, qué son los sacramentos de la iglesia. Aquí sí, vamos a ir viendo algunos puntos. Muy bien. Fijémonos bien en la definición que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué son los sacramentos de la iglesia? ¿Qué son los sacramentos? Fuera de lo que nos digan los manuales de teología de los sacramentos, vámonos a basar en lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es similar a lo que dice también el Catecismo de la Iglesia el Grande. Ahí en su numeral 224 nos va a decir lo siguiente. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Fíjense, cuatro cositas. En cuatro partes, diríamos, está dividida la definición que la Iglesia nos da acerca de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Primero, dice la Iglesia, son signos sensibles y eficaces de la gracia. Luego nos habla de la institución de los mismos. Esta institución no es por parte de la Iglesia, es por parte de Cristo. Es verdad que hay unas personas que dicen la Iglesia, echa a andar los sacramentos porque quiere velar ciertos intereses, pero no es así. Lo que sí instituye la iglesia se llaman sacramentales, y eso sí tenemos por cientos en la iglesia, y cada vez parece que salen nuevos, desde rosarios, escapularios, el agua bendita, la sal bendita, el aceite bendito, las palmas benditas en estos días, el pan bendito, el agua bendita, todo lo que termine en bendito, pues prácticamente es un sacramental dentro de la iglesia. Las imágenes, todos los crucifijos, todo eso son sacramentales. Los sacramentos únicamente son siete nada más. Así que no perdamos de vista eso. Son instituidos por Cristo. ¿Y a quién se lo confían? Pues se le confían a la iglesia. Y ojo cuando decimos iglesia. Iglesia no nomás es lo que llamaríamos el clero, los papas, los obispos, presbíteros, los diáconos, inclusive los religiosos, que a veces se dice eso, ¿verdad? Son la iglesia nada más los religiosos. No, la iglesia en palabras llanas son todos los bautizados o somos todos los bautizados. Ahora sí que ahí quien nos está escuchando, que levante la mano quien es bautizado. Ah, bueno, si usted levantó la mano y es bautizado, adivine qué, es iglesia. Después habrá que revisar si su compromiso, si su participación, si su desarrollo dentro de la misma va de acuerdo a lo que la misma iglesia nos enseña. El magisterio decimos, ¿no? Lo que es ser católico. Por eso es que luego decimos hay católicos no practicantes y católicos practicantes. A veces resulta bien curiosa esa afirmación porque es como decir, existen veganos practicantes y veganos no practicantes, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos parecería una locura decirlo, pero no nos parece una cosa eh, de esa misma, con ese mismo adjetivo cuando lo decimos de la fe. Bueno, a través de los cuales, pues, los sacramentos nos otorgan la vida divina y de eso vamos a detenernos un poquito ahorita. Así que vamos avanzando en esta breve exposición. Fíjense. Ahí tenemos como los cuatro puntos que vamos a tratar de desarrollar en los siguientes minutos. Así que agárrense de sus asientos porque vamos a comenzar. Ahí les invito también a que si tienen una libreta de notas, algún lapicero, plumón, marcatextos, pues si les puedan servir estas notas, pues adelante, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos esos apuntes. Ya después por ahí
nos hacen llegar por inbox de la página de San Francisco sus apuntes, ¿verdad? De que sí los tomaron. En fin, fíjense, ahí para desarrollar el primer punto de signos sensibles y eficaces, eche mano de un filósofo alemán que se llama Ernest Cassirer. Él tiene un texto que se llama así, Antropología Filosófica. Aquí en México lo editó Fondo de Cultura Económica en 1968. Hoy en día pues hay ediciones más recientes, o más bien dicho, reimpresiones más recientes de esta obra, pero la obra originalmente se publicó en México en 1968. Por ahí en las páginas 44 y 46 encontramos lo siguiente. El hombre no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico, lo va a decir Cassirer. ¿Por qué dice esto? El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Y es así como lo definiremos como un animal simbólico. Desde este punto de vista filosófico, ¿eh? Y no se entienda esto, lo que dice casi como una ofensa, animal simbólico. Viene de ánima, que es un ser animado, o sea, un ser con vida, un ser con alma, diríamos, en el terreno aquí espiritual. Diríamos, es un alma simbólica, pues si les parece más adecuado el lenguaje espiritual, ¿verdad? Al que estamos acostumbrados. Lo definiremos como un alma simbólica, es decir, se mueve por símbolos, por símbolos. El lenguaje, el mito, el arte y la religión. Un ejemplo de estos días, hace unos días celebramos o conmemoramos el 21 de marzo, que hay diferentes celebraciones o motivos para celebrar ese día, pero de entre los que hay, quizás uno de los más relevantes por el nivel de consumismo que presenta, pues es el regalar flores amarillas, ¿verdad? Flores amarillas. Le regalamos flores amarillas a aquellas personas que nosotros amamos, estimamos, y en un lenguaje poético decimos, esta persona para mí es primavera en el invierno de mi vida, ¿no? Entonces nos ponemos hasta cierto punto románticos, decimos, tú eres primavera, mira estas flores amarillas, ¿no? Tú le vienes a poner luz a mi vida, ¿no? Y fíjense, todo esto que estoy diciendo aquí en el lenguaje que por ahí se escuchó en estos días, lenguaje muy romántico de repente. Esas flores amarillas, la pregunta sería, ¿hacía falta regalarle flores amarillas a alguien para decirle lo que le dijimos a través de esas flores? Pues no. Y de hecho, muchas personas como no saben qué decir, pues regalan flores amarillas. Simplemente le regalan y toman, ¿no? Pero ya la persona que lo recibe inmediatamente siente bonito, ¿no? Algo le comunican esas flores amarillas. La persona quizás no dijo nada, pero el gesto de regalar flores amarillas, esta acción de regalar flores amarillas, ya está diciendo bastante. Es un lenguaje, diríamos, es un lenguaje silencioso, pero no mudo. No es un mutismo, sino es para que entre otro tipo de palabra, otro tipo de palabra. Ese otro tipo de palabra es el que comporta los símbolos, los signos. Por eso, ojo, es verdad, por ejemplo, ahorita si nos abocamos a lo que son los sacramentos y lo van a ver así, los sacramentos, vamos a llamarlo así, en sí mismos, tienen un lenguaje silencioso, pero no mudo. Es decir, por ejemplo, cuando alguien derrama agua en la cabeza de un niño que no ha recibido, por ejemplo, el bautismo, o que está recibiendo en ese momento el bautismo, el agua por sí misma no está diciendo nada, o sea, no tiene una voz silenciosa. Sin embargo, esa acción está transmitiendo toda una narrativa grande, sublime, diríamos, porque en ese momento el niño o la persona que recibe la caída de esa agua, en ese momento se está transformando de ser criatura de Dios en ser ahora hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces la cosa cambia. Hay una narrativa más amplia, más profunda, más rica y que obviamente adquiere dimensiones de cambio de ser, pues que no podríamos solamente decir con palabras, con palabras. Por eso lo decimos a través de signos, de símbolos. Fíjense, por eso es que resulta bien elocuente lo que decía aquí
este filósofo alemán llamado apellidado Cassirer. Bueno, y así tenemos varios ámbitos en la vida cotidiana, en la experiencia humana, en la urdimbre complicada de la experiencia humana. Todo el tiempo estamos rodeados ¿de qué? De símbolos, de símbolos. Entonces, ojo, ojo con ese aspecto, porque lo vamos a ir viendo ahorita un poquito más adelante. Hace poco también el Papa Francisco sacaba un documento que se llama Desideravi, un documento sobre la liturgia, y por ahí recuperaba a Romano Guardini y la necesidad de hoy en día de volver, de que el hombre sea capaz de volver, perdón, que el hombre sea capaz de símbolos. Como dice ahí, el hombre ha de volver a ser capaz de símbolos, porque ha perdido eso. Inclusive hasta por ahí había un comediante de stand-up que decía esto, ¿no? Los millennials hemos perdido la metáfora, ya todo lo queremos de manera directa, franca. No nos gusta la metáfora, como que la mandamos a volar. Por eso es que la liturgia para pues, personas que llamaríamos hoy por hoy millennials, pues no les dice mucho, no les dice mucho, como que les parece aburrido. Y si a los millennials les parece aburridos, pues a los centennials, a la generación que nos va siguiendo detrás en edad, pues mucho menos, mucho menos. Llama la atención, sobre todo en los jóvenes hoy en día, cómo se ha perdido esta dimensión simbólica. Por eso el Papa bien lo decía, recuperando a Romano Guardini, que el hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. También yo creo que por eso se ha perdido mucho lo de el romanticismo, ¿verdad? Por ahí creo que había un cantante que lo decía, ¿no? Que él prefería amar a la antigua, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ya nadie escribe cartas para enamorarse, ¿no? Ahora nada más se manda mails, decía en su letra, ¿verdad? Así estamos hoy en día. Y hoy nomás es un Facebook, es una publicación de Instagram, es un TikTok, ¿verdad? O sea, ya es poquito, ¿verdad? Lo que hoy por hoy a veces se usa. Avanzando un poquito más sobre qué es un signo precisamente, ahí le hemos preguntado en uno de sus libros a Mauricio Beuchot, un fraile dominico, profesor emérito de la UNAM, tiene este texto que se llama La semiótica, y ahí él explica lo siguiente, cuando se pregunta qué es un signo, él dice que un signo es todo aquello que representa otra cosa, es decir, lo que está en lugar de otra cosa que hace sus veces, que hace sus veces. Una cosa que representa otra cosa, lo que está en lugar de otra cosa que hace sus veces. Algo, ¿no? Algo. ¿Cuáles son los elementos típicos del signo? Dependiendo de la teoría semiótica, así va a ser también los elementos que encontremos, pero si nos seguimos a lo clásico, encontramos lo siguiente, que el signo se compone de un significante y de un significado. Así está compuesto el signo. Si después avanzamos sobre lo que es un símbolo, dice Bouchot, Mauricio Beuchot, Fray Mauricio Beuchot, dice él que un símbolo es un signo enriquecido. ¿Enriquecido de qué? De significados. Es decir, un símbolo está enriquecido de más significados. Y ahorita lo vamos a ir viendo para que nos demos una idea a qué nos referimos. ¿Y por qué hablamos ahorita de todo esto? En el contexto del sacramento de la confesión. Y bueno, este primer punto sobre los sacramentos en general. Estamos tratando de descubrir qué son los sacramentos. Ahora sí que hoy metimos al microscopio a los sacramentos y bueno, los estamos tratando de explicar y de entender. Esperemos que después de esta plática, pues muchas personas aclaren sus ideas de los sacramentos y pues los procuren, porque para eso finalmente es esta plática, ¿verdad? Para que procuren los sacramentos. Se van a dar cuenta por qué. Fíjense un ejemplo o dos ejemplitos típicos. El significante en el primer caso, al lado izquierdo, dice ahí mesa, M-E-S-A, mesa. Todo eso son el significante mesa. Cuando decimos mesa, nos puede venir a la mente, pues la idea de cualquier que, pues mesa, ¿no? Mesa, mesa, mesa. ¿Y cuál es el significado? Pues ahí lo tenemos, la mesa, ¿no? Que con nosotros conocemos, la mesa. Pero fíjense ahí, a lo mejor alguien la pensó de madera, de metal, de plástico, unas a lo mejor
largas, cortas, pequeñas, chiquitas, grandes, pero finalmente es una ¿qué? Una mesa. Nadie pensó en una silla, ¿verdad? Cuando decimos mesa. No, si pensó en las sillas, pero lo pensó al lado de la mesa, no en su lugar. Bueno, eso es en cuanto al significante y el significado. Otro, miren, que a lo mejor nos resulte bastante curioso. Por ejemplo, cuando decimos gato. Fíjense, si nosotros somos personas, pues diríamos de a pie, pues gato inmediatamente nos viene a la mente pues, un mamífero, ¿verdad? Peludito por ahí, que tenemos ahí en pantalla. Pero si a lo mejor somos mecánicos, gato nos suena a una herramienta de trabajo, ¿verdad? O sea, un gato hidráulico. Por ahí en algún momento, en estos días estaba viendo que hay TikToks, ¿no? Donde está un mecánico y le dice a su chalán, oye, pásame el gato, y le pasa al mamífero. Y el mecánico por ahí dice, no, el otro, y le pasa a otro gato igual. Bueno, el maestro mecánico se desespera y porque dice, no, pues ese no te estoy pidiendo, no, te estoy pidiendo el gato hidráulico. Bueno, si se dan cuenta, entonces ahí el significado no es tan, diríamos, tan claro en un inicio si no nos fijamos primero en el contexto. Primero, el contexto donde estamos, ¿verdad? Aplicando el gato. Y también, dicho sea de paso, gato también se ocupa en un sentido peyorativo. ¿Qué le decimos a una persona cuando la queremos ofender, ¿no? Le decimos, tú eres un gato, ¿no? Tú eres una gata. O sea, es una palabra también que puede ocuparse para ofender. Entonces, fíjense, el lenguaje no solamente tiene, o los símbolos tienen esta connotación así inmediata, ¿no? O sea, rapidísimo. Entonces, por eso, fíjense, los términos. Lo mismo aplica también para los sacramentos. Decíamos ahorita, por ejemplo, el común que recurrimos nosotros, que es el sacramento del bautismo, que les decía que es el más socorrido, el más socorrido de todos. Decimos que el agua es el signo, ¿no? Es el signo del bautismo, pero su significado para muchos no está claro, para muchos no está claro. Entonces, a veces pensamos que parte del bautismo pues es la toallita, la conchita, ¿verdad? Y no, son elementos accesorios, ¿verdad? Lo principal es el derramamiento de agua en la frente, ¿no? En la cabeza de la persona que no está bautizada. ¿Y cuál sería su significado? Ahí estaría lo interesante, porque si derramamos agua en la cabeza de alguien, no nomás es para mojar su cabeza, sino precisamente con un sentido. El significado que está atrayendo, vamos a llamarlo así, o que está dándonos el derramamiento de agua sobre la frente de un niño, pues es que en ese momento el significado es, se está convirtiendo en hijo de Dios, o por ese derramamiento de agua. Ese derramamiento de agua sobre la cabeza de una persona significa su nueva condición de hijo de Dios, que ha nacido a una nueva vida. Tenemos toda esa narrativa ahí puesta. Lo decimos en palabras ahorita cortitas, pero es todo un cambio de vida, o sea, todo un cambio de vida. Es decir, la persona que recibe el bautismo, diríamos en lenguaje como en aquellos tiempos, en la época de los padres de la iglesia, por ahí de los primeros 5 siglos de la iglesia, cuando estudiamos un poquito ahí lo que es la iniciación cristiana en los primeros 3, 4, 5 siglos, nos daremos cuenta que era el paso realmente de un cambio de vida radical, radical, pasar del paganismo al cristianismo, a una nueva vida, precisamente ahora la vida de los hijos de Dios. Hoy por hoy, aunque tenemos el bautismo, muchas veces vivimos como paganos. Pareciera que ahora es al revés, ¿verdad? Somos bautizados y después empezamos a vivir como paganos, ¿verdad? Entonces, por eso fíjense, o sea, el significado se puede perder también, se puede alterar, se puede prostituir, se puede pervertir, se puede corromper, como diríamos en otro lenguaje. Ojo con eso, para no perder el verdadero sentido y significado de un sacramento. En este caso también, si lo queremos aplicar al ámbito del sacramento de la confesión, el gesto que hace el presbítero o el obispo, cuando absuelve
nos absuelve de nuestros pecados, pues es que hace una cruz y dice, yo te absuelvo, viene ese momento. Ese gesto que para nosotros puede resultar como que nomás nos están dando una bendición, pero acompañada de las palabras, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esas palabras y el signo, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué significa todos esos gestos y todas esas palabras? Pues que en ese momento está sucediendo que la absolución de todos mis pecados, así sean de los más graves, únicamente, vamos a decirlo así, nos tiene que quedar clarito que cualquier pecado en ese momento está siendo absuelto. Hombre, y si yo pequé así grandísimo, 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 pues aún así, dijera por ahí Santa Faustina Kowalska, todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, son una gota en el mar de la misericordia de Dios. Si uno presume de que ha pecado mucho, uno dice, no, hombre, yo he pecado, qué bárbaro, pero soy imperdonable, ¿no? Dice Dios, a ver, a ver, a ver, no, tranquilo. Tú no conoces mi misericordia, es más grande que tus pecados. Ya ves, parecer que queremos hacer competencia con Dios. No, 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 Dios, mis pecados son más grandes que tu misericordia, ¿no? Está bien que tú moriste en la cruz, pero ¿qué crees? Mis pecados son muchísimo más grandes que tu misericordia. Tu misericordia, mm, o sea, se tendrá un límite, yo creo. Pues no, porque resulta que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, y lo que es de Dios, pues es infinito. También tendría que ser nuestro pecado infinito para que realmente podríamos ir, se ponga al tú por tú con el de Dios, ¿verdad? Con su misericordia. Pero pues ningún humano puede jactarse de haber cometido un pecado o varios pecados, tantos que pueda decirle, mi vida está totalmente perdida, esto está imperdonable. No, no. O sea, por eso es que decimos, eso es el signo. O sea, vean, o sea, la radicalidad que tiene el signo, que no depende tanto pues de uno, sino el significado que está ahí puesto. Por eso vuelvo a repetir, también podemos pervertir el significado de la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Pensar, ¿no? Pensar, digo, creer, vamos a llamarlo también así, que Dios solamente perdona X número de pecados, X número de tamaño de pecados, como si hubiera una regla o como si hubiera un termómetro que nos pudiera medir la gravedad de nuestros pecados, pero no es así. Y lo vamos a ver precisamente mañana y pasado mañana todavía, desde el punto de vista bíblico, vamos a hacer vamos a echar un vistazo a los textos ahí, por ejemplo, de el hijo pródigo, y también vamos a echar mano de el texto de la mujer pecadora. Entonces, vamos a ir viendo si nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios o la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero finalmente, eso lo vamos a decidir nosotros, ¿eh? Mucha gente precisamente porque piensa que la misericordia de Dios es más pequeña, que sus pecados no se confiesa, ¿verdad? Y otras cosas más que poco a poco iremos viendo. Fíjense, y esto nos lo dice el catecismo ahora, recuperemos lo del catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica en su edición completa, diríamos, el tabicote, nos dice lo siguiente. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, y véase ahí la definición antropológica que nos da del ser humano, ¿no? Es a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. O con eso, ¿eh? Es decir, cómo nos conectamos con Dios o cómo bajamos la gracia de Dios a nosotros humanos o cómo el humano eleva algo a Dios, lo hace a través de signos y símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás. Como ahorita lo que estamos haciendo aquí, esto que estoy diciendo, mi lenguaje es un conjunto de qué? De gestos, símbolos, ¿no? Signos. Quien habla español, pues me entiende, ¿verdad? Quien habla inglés, pues probablemente no me entienda. ¿Por qué? Porque no hablamos el mismo código de signos fonéticos, ¿verdad? O lingüísticos. No hablamos el mismo lenguaje, diríamos. ¿Pero qué es el lenguaje? Pues el conjunto de signos y símbolos.
Por eso fíjense ahí lo que vuelvo a repetir, dice, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante lenguaje, gestos y acciones. Creo que todos tenemos un, este, un celular y de alguna forma tenemos instalados por ahí el WhatsApp. Y en WhatsApp no solamente mandamos mensajes de texto, también mandamos lo que llamamos emoticones. Y muchas veces ya no escribimos nada, simplemente mandamos una carita feliz o una carita triste o una carita llorando. Y con eso ya le estamos diciendo a nuestra contraparte con la que nos estamos comunicando cómo nos sentimos o qué queremos decir. Ya no necesitamos inclusive texto. A veces, aunque queremos escribir un mensaje que sabemos que se puede escuchar duro, y le agregamos una carita como para atenuar la aparente dureza del discurso, así como que la otra persona no piense que estamos enojados y molestos. Nos ha pasado eso más de una vez, ¿verdad? Que mandamos un mensaje y luego la contraparte nos dice, pero no estás enojado, pero ¿por qué estás enojado? ¿Por qué me lo dices golpeado? Y uno se queda de este lado, yo te lo dije golpeado. Entonces, no. A veces, la persona está muy sensible y cualquier cosa que le diga a uno, pues lo toma mal, ¿verdad? Pero, ¿por qué le digo al revés? ¿Por qué no lo toma bien? ¿Verdad? Entonces, por eso después viene la aclaración con una carita. Con una carita. A veces preferimos mandar un mensaje de voz para que oigan nuestra voz que no está enojada. Lo mismo, dice ahora lo que está en morado, lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Eso dice el catecismo. Mira, necesitamos de qué? De signos y símbolos para poder que percibir las realidades espirituales, ¿no? Divinas, digamos, ¿no? Necesitamos de signos, de símbolos. Entonces, los signos por antonomasia que tenemos en la iglesia se llaman sacramentos, sacramentos. Por eso vuelvo al punto. Esa realidad espiritual, ahorita que estamos hablando de la confesión, esa realidad que es la absolución de mis pecados, o sea, de lo malo que he hecho pues en mi vida, y durante el tiempo que lo haya yo hecho, si yo hoy me decido a cambiar de vida, a pedirle a Dios su perdón, pues se perdona. No depende de la intensidad del signo, sino qué está significando ese signo. Es lo importante. Diríamos que el signo es como la punta del iceberg, pero la realidad que se está comunicando nos trasciende, nos rebasa. O sea, somos nada ante la realidad espiritual que comunica el signo sacramental. Por eso vuelvo a repetir, si nosotros pensamos que nuestros pecados son más grandes que la misericordia de Dios, quiere decir entonces que todavía no conocemos bien a Jesucristo. Ujú. O sea, todavía nos falta conocer más de Jesucristo. Por eso es que es importante la evangelización, porque en la evangelización que inicia con el querigma, se nos dice, o sea, que Jesucristo ha padecido, muerto y resucitado por nosotros. Y estos días precisamente de Semana Santa, ¿por qué ya le llamamos Semana Santa? Porque una semana dedicada a celebrar el misterio central de nuestra fe, que es la resurrección en Jesucristo. Precisamente por esto, pues, por toda la carga que tiene para nosotros celebrar la redención, la salvación, la justificación que viene de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo, en Jesús Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. En Jesús Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Ya no solamente yo, sino todo que el mundo. Por eso, ojo ahí. Por eso, ojo ahí. Voy a ir conectando con lo que aquí vamos diciendo para ir poniendo los puntos ahí importantes. De ahí entonces, fíjense, los signos sacramentales, continúa el catecismo. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los sacramentos de la iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Y aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo.
Fíjense. Entonces uno puede ya saber, Jesucristo ha padecido, muerto y resucitado para salvarme, puedo decirlo en primera persona, para salvarnos, para salvarme. Pero ahora, ¿cómo accedo a los frutos de esa salvación obrada por Jesús? Para eso Jesús nos ha dejado los sacramentos. Por eso fíjense lo que dice al final. Cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. O sea, es decir, cuando yo me confieso, en ese momento, cuando el sacerdote, el presbítero me está dando la absolución, en ese momento, diríamos así, estoy experimentando la gloria del cielo. Estoy en la condición de alguien que está totalmente purificado de sus pecados. O sea, ya puedo decir, ya me puedo morir, ¿no? Porque ahorita entro derechito al cielo. He sido, ¿qué? Absuelto de todos mis pecados. Todos mis pecados. No podría casi pedirle a Dios en ese momento, ahora sí, Diosito, llévame, ¿no? Porque si no, pierdo la gracia. Y quién sabe si alcanza a llegar a la siguiente confesión. Pero por eso tenemos la confesión constante, ¿no? Para poder estar al día en nuestra situación espiritual con Dios. La confesión entonces la deja Jesús, no porque seamos perfectos, sino precisamente porque somos imperfectos, imperfectos. En la antigüedad, por ahí en la época media, a los sacramentos de el bautismo y la reconciliación se les llamaba sacramentos de difuntos, pero en un sentido analógico. ¿Por qué analógico? Porque el bautismo era para quien estaba muerto a la vida espiritual. Con el bautismo nace uno a la vida espiritual. Pero como uno peca después de bautizado, uno vuelve a morir, porque recuerden, el pecado es muerte. Una persona en pecado está muerta, aunque tenga la salud más íntegra del universo. Puede tener la vista 20/20, su páncreas, su hígado, su riñón, sus pulmones, todo funcionando a la perfección, pero si espiritualmente se encuentra en pecado, está ¿qué? Muerto, muerto espiritualmente. O sea, eso lo dice Jesús, pues, ¿no? En los evangelios lo vamos a ir encontrando, San Pablo. Entonces, por eso, por ahí Jesús va a decir, quien peca es esclavo ¿no? Del pecado, ¿no? Este es un esclavo, ¿no? Es un esclavo. Por eso el sacramento de la confesión, cuando se nos da, nos vuelve otra vez ¿a qué? A la vida, ¿no? Vida y muerte en el lenguaje teológico no quiere decir más que estar unido con Dios o estar separado de Dios. Muerte, estar separado de Dios. Vida, estar unido a Él. Si estamos unidos a Dios, estamos ¿qué? Vivos. Si estamos en pecado, estamos separados de Dios. Por ahí en algún momento, me acuerdo, estaba un fraile por ahí del 2015, ahorita se me va su nombre, creo que era Fray Benjamín. Y él tenía un discurso que varias veces se lo escuché en sus homilías, ¿verdad? Y él decía que llegaban personas con él a decirle, Fray, ¿qué cree? Dios está en mi corazón, ¿no? Dios está en mi corazón. Y el fray le decía, qué padre, o sea, tú eres de los que comulga a diario entonces. Y la persona se le queda viendo así como raro, no, 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 fray, no, le dice, no, padre, ¿no? Porque yo lo siento que está en mí, ¿no? Que está en mi corazón. Dice, pues no, pues es una mentira, ¿verdad? Porque quien puede decir de manera objetiva que Dios está en su corazón, pues es el que ha comulgado, ¿verdad? A Jesús, ¿no? O sea, no puedes decir Dios está en mi corazón si no has comulgado. Bueno, al menos no puedes decir que el Dios cristiano está en tu corazón si no has comulgado, ¿verdad? Porque qué forma, ¿no? Ya lo mismo decimos comunión, ¿no? Estoy con, ¿no? En comunión con alguien, que ese alguien es Jesús. Si no has comulgado, pues ¿cómo puedes decir que tienes a Dios en tu corazón? Entonces, por eso llama la atención el fray bien clarito, ¿no? En su exposición, reconociendo, pues, de que nosotros uno puede decir lo que quiera, pero hasta que uno realmente no acceda a la realidad sacramental, pues uno está como en duda, ¿no? Si es real o no realmente uno tiene lo que dice tener, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque empezamos a llamar hijos de Dios a todo mundo, y si empezamos a llamar hijos de Dios a todo mundo,
Entonces, ¿qué creen? Pues el bautismo está de más, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos el bautismo si ya todo el mundo es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Como para qué está el bautismo, o sea, como para qué Cristo dejó el bautismo si ya todos somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué dejó el bautismo? Precisamente para que todos puedan acceder a la adopción que da el Espíritu Santo de hijos de Dios. Ojo, por eso decimos, a veces las frases, aunque suenan muy, muy simpáticas, en el fondo ocultan un veneno que a veces uno dice, híjole, ojo ahí, ¿no? Ya lo dijo Chabelo, ojo cuate, ¿no? Entonces, fíjense, como segundo punto, estos sacramentos son instituidos por Cristo. Y fíjense lo que dice el mismo catecismo. Me estoy enseñando, vuelvo a repetir, lo que nos enseña la iglesia, ¿no? Lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Lo que era visible en nuestro Salvador, nos va a decir San León Magno, ha pasado a sus sacramentos. Es decir, que cuando alguien se bautiza, es Cristo quien lo bautiza en la persona del presbítero, del sacerdote, del diácono, del obispo. Cuando alguien da la comunión, ¿no? En la comunión que decimos que comulgamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿no? Ahí está Cristo mismo. Cuando recibimos la confirmación, ¿quién es el que está otorgando el Espíritu Santo ahí? Pues es Cristo mismo. Cuando se nos absuelve los pecados, ¿quién es el que está absolviendo? Cristo mismo. O sea, es decir, los sacramentos, fíjense, y ojo aquí, no dependen entonces de la calidad moral del ministro. Depende únicamente de Jesucristo finalmente, que es Él quien se da por medio de los sacramentos. Por eso lo que dice el San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Es decir, mucha gente se queja con cierto dolor de que, ay, es que el padre es muy pecador, ¿por qué me voy a ir a confesar con él? Por la razón siguiente, fíjense, cuando nosotros vamos al médico, nadie en sus cinco sentidos y en el ejercicio pleno de su juicio dice lo siguiente: yo no voy a ir con un médico si antes no me asegura que él nunca se ha enfermado, o por lo menos que de que tiene su título de médico, acá ya no se enferma. O sea, ya no le da ni una gripa, ni una tos, ni un resfriado, ni una diarrea, ni nada de eso. Porque si le da cualquier enfermedad, entonces, ¿cómo está eso? Si es médico, ¿por qué no se cura a sí mismo? Como dice el Evangelio, médico, cúrate a ti mismo. No hacemos eso, ¿verdad? O sea, eso nos parece una reverenda falta de respeto, decimos, ¿no? Hacia el doctor, hacia el médico. Y no pasaríamos por personas muy listas e inteligentes. Sin embargo, sí lo hacemos con el presbítero, ¿no? Yo me voy a ir a confesar con un padre que sea santo, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, pues, ¿no? Por eso decimos, pues, pensamos que nos vemos muy inteligentes diciendo esas expresiones de los sacerdotes y pues obviamente, ¿no? A ver, díganle eso a un médico. Entonces, o digan eso de los médicos, ¿no? Pues el médico así, pues no vengas, ¿verdad? El padre diría lo mismo, pues no vengas a confesarte, ¿no? Finalmente, quien se queda con el mal, eres tú. Quien se queda con su pecado, eres tú. Quien se queda con su enfermedad, eres tú, ¿verdad? Porque no es porque yo tenga más mujeres o menos mujeres, diría un padre, ¿no? Que te voy a poder absolver menos, ¿verdad? ¿No? O que yo porque tenga, como dicen algunos, mi familia, ya no voy a poder consagrar el pan y el vino, ya no va a estar Jesús en la Eucaristía, pues, ¿no? De eso no depende. Jesús viene y baja a sus sacramentos porque Él así lo ha dispuesto, así lo ha dispuesto. Ya en segundo lugar queda la vida moral y espiritual del presbítero. Por eso no hay que olvidar que no podemos pensar, pues, ¿no? Que de por medio la vida moral de un presbítero este, se interponga, pues, con la gracia sacramental. O sea, fíjense, en eso se aseguró Jesucristo, ¿no? De que la vida espiritual y moral de uno de sus ministros no interfiriera. Esto en la teología clásica se le va a llamar así, el ex opere operato de los sacramentos,
y el ex opere operantis del ministro, o sea, que la gracia viene por la operación misma del sacramento en el ex opere operato, ¿no? Y en el ex opere operantis viene por la acción del que realiza la acción. Pero ahí sí, esto aplicaría en aquellas personas, por ejemplo, que usan los sacramentales. Si yo no tengo fe, por mucha agua bendita, pues que yo me eche, no va a tener ningún efecto, pues. ¿Por qué? Porque me falta la fe, el operantis, digamos, el que opera, el que hace la acción, ¿no? De nada sirve que yo me eche mucha agua, pero si finalmente no tengo fe, pues no tiene mucho sentido, me puedo bañar, ¿no? Voy a echar una alberca de agua bendita y seguir pues en la misma condición. ¿Por qué? Porque no depende pues del agua, porque no es magia, ¿no? No es magia. El agua no es mágica, los sacramentales no son mágicos, ¿no? Los sacramentos menos, dependen ciertamente de la fe de uno, pero los sacramentos no, esos tienen la fuerza en sí mismos, por eso son instituidos por Cristo. Nuestra labor entonces como personas de la iglesia es hacer que estos sacramentos los llevemos a la práctica. Fíjense ahí lo que nos dice el catecismo. Cristo ha confiado los sacramentos a su iglesia. Son de la iglesia en un doble sentido. De ella en cuanto son acciones de la iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo. Son de ella. O sea, son acciones de la misma iglesia. Pero también son para ella, en el sentido de que edifican la iglesia. Es decir, fíjense, aquí, en este caminar nos han pasado varias cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿No? Me acuerdo que en un retiro que teníamos, un retiro de Crisma, por ahí en aquel tiempo fue a celebrar uno de los frailes, no recuerdo qué fraile, ¿no? Pero dentro de los participantes teníamos un joven que no estaba bautizado. Y cuando empezó la celebración, pues todos, ¿no? Metidos en la celebración, y no reparé que este joven, pues, ¿no? Pasa y comulga. Y después dije, híjole, pues no, ni el bautizo tiene, ¿verdad? Y ya recibió, ya comulgó, ¿verdad? Pero eso nos recuerda esto, ¿no? Lo que enseña la iglesia. O sea, como él no estaba bautizado, sacramentalmente hablando, él no pertenecía todavía a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no te había recibido el bautismo. El bautismo se nos hace iglesia, nos hace hijos de Dios. Si no tenía el bautismo, pues no era iglesia. Por tanto, no pertenecía todavía a la iglesia. Así que ¿cómo se llama? La Eucaristía, pues no tuvo, vamos a llamarla así, un efecto, al menos desde nuestra objetividad que nos dice el catecismo y la teología de los sacramentos, pues ahí no había ningún detalle, ¿verdad? Y tampoco una desacralización, porque pues el joven comulgó pensando de que eso era lo propio de este retiro, ¿verdad? Comulgar, y me acuerdo que se fue a hincar y todo, o sea, hasta mejor que quizás de los que ya llevamos tiempo comulgando, hasta era digna su postura, ¿no? De, de imitar de él, ¿no? O sea, con ese fervor. No dudo que en el plano subjetivo, pues Jesús haya hecho algo con él, pero en el plano objetivo de nuestra forma de comprender los sacramentos, pues evidentemente decimos, pues no hay una afectación propiamente, ¿no? Fíjense. Y en ese sentido, hoy por hoy, hay que también entender, ¿no? Cuando decimos iglesia, por eso comentábamos ahorita de qué entendemos por iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? Porque si no, resulta que podemos pensar que solamente iglesia, y aquí lo voy a ir señalando con este punterito, la iglesia únicamente son del Papa, los cardenales, los arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos, y los que somos laicos y consagrados, pues somos solamente la base de la pirámide de la iglesia. Y no, la iglesia somos todos los bautizados. ¿El Papa es un bautizado? Sí, por tanto es iglesia. ¿El laico es un bautizado? Sí, y por tanto también es que iglesia. Pero fíjense, la estructura piramidal que hoy por hoy ha prevalecido y parece que eh, se quiere mantener por mucho tiempo más, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco ha lidiado mucho con este asunto, es pasar a una estructura más poliédrica, poliédrica. Fíjense, el poliedro es una unidad. O sea, lo que no se quiere perder es eso, ¿no? La unidad. Pero lo que se quiere evitar es como una homogeneidad, vamos a llamarlo así. Es decir, que cada quien, desde su punto de vista, contribuya a la unidad de la iglesia.
Es que no la fraccione, sino que contribuye. Por ahí hay en la liturgia de las horas, no recuerdo ahorita qué día del oficio de lectura, por ahí San Agustín dice, en lo fundamental, unidad. En lo demás, podemos discutir, ¿no? Entonces, en lo fundamental, ¿cuál es lo fundamental? El credo, pues, el credo. Eso es lo fundamental. Nadie podría decir ahorita a estas alturas del partido, ¿no? ¿Qué crees? Que Dios no es un Dios trino. No, a estas alturas del partido ya no se puede. Esas herejías ya fueron superadas hace siglos, ¿verdad? Hace siglos ya fueron superadas herejías trinitarias. Ahorita lo que hacemos es ahora, partiendo de que Dios es Dios uno y trino, ahora, ¿qué podemos aportar, no? Ya no solamente quedarnos con la definición dogmática, sino a partir de ella, ¿qué podemos ahora afirmar? ¿Qué consecuencias trae para la vida de la iglesia afirmar que Dios es uno y trino, ¿verdad? O los dogmas mariológicos, saber que la Virgen María es inmaculada. ¿Eso qué consecuencias trae para la iglesia? ¿Qué consecuencias? No nomás afirmar, bueno, ya está, la Virgen es inmaculada, órale pues, ¿no? No, 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 este tipo de uniformidad, ¿no? Sino una uniformidad que cada quien va colaborando, ¿no? En la construcción de la unidad, de la comprensión de la misma fe, porque vamos tras ella, ¿no? Comprendiéndola cada día más y más. Por eso es lo poliédrico, lo poliédrico. Y de tal manera, siguiendo lo que dice el Concilio Vaticano II, que proponía como una estructura más circular y no piramidal, reconocer que dentro de la iglesia lo que llamamos el clero son servicios también dentro del pueblo de Dios. Es decir, no tienen una superioridad en tanto de poder, bueno, sino tienen, vamos a llamarlo así, una superioridad de servicio, es decir, que sirven más al pueblo de Dios, no que sirven menos, sirven más, por eso se han consagrado exclusivamente a servir a Dios a través de. Es decir, nosotros como laicos tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, ¿verdad? Por eso también ellos no tienen familia, porque van a dedicarse 100% a esto. Y la familia a veces resulta que en el caminar de quien quiere servir a Dios, y San Pablo lo dice, o sea, no lo estoy diciendo nada, que cuando dice, ¿no? De que quien se casa hace bien, pero quien no se casa hace mejor, dice San Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice San Pablo, quien está casado piensa aparte de Dios, piensa en su cónyuge. Pero quien no está casado piensa únicamente en las cosas del Señor. Entonces, por eso es que el celibato y todo esto, para que las personas nomás estén enfocadas en lo que tiene que estar pensando, en su parroquia, en la iglesia, en el servicio, en la pastoral. O sea, todo gira en torno, pues, al servicio a Dios y al pueblo. Es un servicio, por tanto, radical, radical, radical. Nosotros los laicos, en la medida de nuestras posibilidades, servimos a la iglesia de alguna otra forma con nuestros tiempos, pues en los tiempos, ¿sabes? Que nos permite nuestro trajín del día a día y dedicamos horas, ¿no? Ya ves, quisiéramos dedicar más tiempo, pero después recordamos que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra vocación. Pero cada quien entonces en la iglesia tiene una labor. En este caso, por ejemplo, miren, yo no soy sacerdote, yo no soy presbítero, ¿verdad? Y por ahí dicen, y de seguro usted dejaste el seminario, pues tampoco dejé el seminario, ¿verdad? O sea, en mi horizonte, pues, vocacional nunca apareció lo presbiteral, pues, no ser sacerdote. Pero me llamó mucho la atención seguir este camino del servicio a Dios casado, pues. Y mi ejercicio en los sacramentos consiste en esto que estamos haciendo hoy en día. Yo no voy a confesar a nadie, pero yo puedo ayudar a instruir al pueblo a que comprenda en qué consiste el sacramento de la confesión y yo ya estoy haciendo mi parte. Cuando la definición y el catecismo nos dice que los sacramentos han sido confiados a la iglesia, porque yo soy iglesia, ¿no? Hago mi parte que me toca en la celebración de los sacramentos. Instruyo pues al pueblo y lo instruyo, ¿no? Les anuncio pues cómo está este asunto. Y ya cuando vayan con el padre, pues ya van un poquito más instruidos y hacen una mejor confesión. Pues fíjense, cada quien participa de acuerdo a su vocación ¿cómo se llama? En el ejercicio de los sacramentos. Vuelvo a repetir, yo no voy a confesar a nadie, yo no voy a bautizar a nadie, pero sí puedo ayudar a preparar a las personas que van a bautizarse. Y ahí estoy ejerciendo mi chamba, o sea, estoy respondiendo a la confianza que Cristo ha puesto en mí como iglesia
para la celebración de los sacramentos. Cada quien entonces pondrá su grano de arena en esta confianza que ha puesto Dios a la iglesia. Pero primero hay que reconocerse como iglesia. Si yo no me reconozco como iglesia, pues me va a dar igual, ¿no? Si alguien se confiesa, si alguien sabe o no sabe de lo que es los sacramentos, el bautismo, la confesión, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, da igual, ¿no? Porque pues hay los que se sienten iglesia se entenderán con los que quieren hacer ese asunto. Yo, pues aunque soy bautizado, pero yo la verdad no soy iglesia, ¿no? Ya cada quien tenemos esa libertad. Por eso, si seguimos en esa misma lógica, el documento, la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium nos va a decir lo siguiente: para apacentar, y vean los verbos, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo. Dos cositas: apacentar y acrecentarlo. Siempre Cristo Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra potestad, diríamos como el clero, desordenados, dice, sacra potestad, están al servicio de sus hermanos, fíjense, están al servicio. Por eso hablamos de un servicio, son posiciones de servicio más que posiciones de poder. Si entendemos esto como posiciones de poder, pues estamos cayendo en una mundanización de los ministerios, ¿no? En una mundanización, porque el documento de Lumen Gentium ya no nos permite pensar en la sacra potestad como poder para, ¿no? Sino en todo caso sería un poder para servir. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy, ¿qué? El servidor de ustedes, ¿no? Soy el servidor de ustedes. He venido a servir y no a ser servido. He venido a servir y no a ser servido. Y lo vamos a ver el día jueves cuando recordemos el lavatorio de los pies, es el signo del servicio. Es verdad que muchos de nosotros nos gusta pues el poder y querer mandar, ¿no? Y todo el tiempo, mandar, 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 ¿no? Pero servir ¿a qué horas, no? ¿A qué horas? ¿A qué horas sirves, no? Entonces, pero pues sí nos gusta mucho el mandar, dar órdenes, ¿no? Tú vas aquí, tú vas allá, tú vas acá, sí, pero pues eso no se sostiene, evangélicamente hablando, desde el evangelio no se sostiene, menos ahorita desde lo dogmático que nos enseña la iglesia. Entonces, fíjense, ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. El fin de todo esto es que todos se salven, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, ¿no? La voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esta acción, estas pláticas cuaresmales que tenemos ahorita, ¿para qué es? Pues para que todas las personas que se salven, ¿no? Todas las personas se salven. Por eso estamos haciendo estas pláticas, estos espacios formativos, porque nos interesa que más personas lleguen a la salvación obrada por Cristo Jesús en esta Semana Santa, que lo recordamos, que lo conmemoramos, que otra vez volvemos a traer la fuerza salvadora de Dios a este mundo y en todos los lugares donde se celebre. Ojo con eso, ojo con eso. Espero vayamos viendo. Vamos avanzando, porque el tiempo nos come, nos come. Fíjense, punto número 4, los sacramentos otorgan vida. Pero ¿qué tipo de vida otorgan los sacramentos? Hay que ver, ¿no? ¿A qué se refiere cuando decimos vida? ¿No? Vida. Ojo ahí, porque a veces por vida nomás entendemos cuando se nos para el corazón y una persona muere, decimos, "Sí, ya sus signos vitales ya están apagados, ¿verdad? Ya murió". Pero por muerte y vida, la Sagrada Escritura, la Iglesia, la tradición de la Iglesia entiende otras cosas. Vamos a ver qué entiende rapidísimo. Ahorita lo vamos a ir revisando. Fíjense lo que dice ya el Catecismo. En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna mientras vive guardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. En el lenguaje teológico decimos, los sacramentos nos ponen en un ya, pero todavía no. Es decir, ya por medio del sacramento, la salvación de Cristo obra en mi vida, pero todavía no de manera plena. Por lo que dice aquí San Pablo a Tito, ¿no? Guardando la feliz esperanza
y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, aguardando todavía, aguardando, o sea, como esperando todavía que se manifieste de manera plena. Por ahí también el apóstol San Juan en su primera carta va a decir, dice, es que todavía no llegamos a ser, ¿no? Plenamente, ¿no? Lo que debemos llegar a ser. Estamos como en esas vías, pero ya tenemos prenda de eso a través de los sacramentos. Para que comprendamos un poquito este asunto de la vida, fíjense, en el lenguaje griego, que es el lenguaje en el que fue escrito nuestro Nuevo Testamento, vamos a encontrar tres términos para referirse acerca de la vida. Esto lo he recuperado de un diccionario teológico, ¿no? En tres tomos por ahí que tenemos. Al final les dejo la bibliografía. Y fíjense, ahí dice muchas palabras, ¿no? Pero para no meternos en tanta disquisición, he recuperado solamente lo esencial de cada término que se refiere a la vida. Cuando los traductores traducen estos términos al español, pues todos los traducen por vida. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean a qué me refiero con este asunto de la vida. Fíjense, tenemos bios, sige y zoe. El primero, pues designa la vida en las formas en las que aparece y se manifiesta concretamente. El segundo, designa la vida en el sentido de inteligencia, voluntad, sentimientos, sensaciones y fuerzas morales del hombre. Pero el zoe designa la vida incorruptible, la vida auténtica, originaria o la vida divina. Ojo con este dato, porque cuando hablemos también de la resurrección de Jesús, que esto no es materia de estas pláticas, habría que preguntarse, ¿qué vida asume Jesús cuando resucita? ¿El bios, el sige o el zoe? Porque muchos quisieran que únicamente Jesús regresara a la vida por el bios y el sige, pero eso desde el método científico es imposible, ¿verdad? Que alguien resucite. Procesos de descomposición y tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo volvemos a meter a alguien pues para que no se descomponga y vuelva otra vez a la vida? Lo reanimamos. Posible, posible. O sea, desde el punto de vista de la ciencia es imposible. Por eso choca pues cualquier intento científico de querer corroborar la resurrección de Jesús. Pero hay que revisarlo desde el punto de vista del Zoé. Por eso nosotros como en español solamente conocemos o hemos escuchado de estos dos por las materias que hemos llevado en la escuela, biología o psicología, ya en preparatoria. Pero Zoé, ¿cuándo hemos estudiado el Zoé? ¿Verdad? ¿O qué ciencia se encarga esto del Zoé? Entonces, eso solamente se encarga los que estudian, por ejemplo, teología, ¿no? Estudian teología. Fíjense lo que dice, y aquí es donde está el ejemplo. Juan, el evangelista Juan. Juan nos va a decir lo siguiente en el capítulo 12, versículo 25. El que se apega a su vida, dice ahí, su vida, en griego, en el original griego está el término sige. ¿Qué pasa con el que se apega a su vida sige? La perderá, dice Jesús. El que desprecia la vida sige, en este mundo, ¿qué va a pasar con ella? Pues la conservará para la vida eterna. ¿Y cómo dice vida eterna? ¿Qué lenguaje ocupa en el original griego Jesús? El término zoe, zoe. La conservará para la zoe, o sea, para la vida eterna, para la vida divina. Ojo con eso, por eso les digo, los términos en nuestras Biblias solamente traducen los traductores como vida, 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 vida. Por eso después, como el eunuco etíope, hay que valernos de alguien que nos explique la escritura. ¿Cómo la vamos a entender? Dice el eunuco, si nadie nos las explica. Pensamos que ya, como aparece en nuestras Biblias, ya basta para comprender su sentido pleno. Pero fíjense, ya lo estamos viendo acá. Otro. Juan capítulo 14 versículo 6 cuando Jesús de los siete yo sois, él se define como el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué tipo de vida? Bios, sige o zoe. Pues él dice, yo soy la zoe. O sea, la vida zoe. Ojo ahí que siendo el mismo evangelista, la misma traducción de la Biblia que estoy ocupando para recuperarlo, ahí solamente pone vida, ya no pone vida eterna, como lo puso en Juan capítulo 12, versículo 25, y eso que es el mismo término. Por eso, ojo ahí, cuando hacemos ese análisis textual, pues nos damos cuenta.
que hay algunas deficiencias de repente en la traducción. Como dice el célebre dicho italiano, la traducción es traicionera. Por eso es importante adentrarnos un poquito a los textos, a ver qué encontramos en ellos. Entonces, cuando Jesús, bueno, más bien dicho, cuando el catecismo nos dice que otorgan vida divina, ¿qué tipo de vida nos otorgan todos los sacramentos? Hay un texto muy elocuente del cardenal Carlo María Martini con Humberto Eco, que se llama ¿En qué creen los que no creen? Y fíjense ahí lo que dice sobre la vida y todo este asunto. Dice el cardenal respondiéndole a Humberto Eco, cuando decimos vida con mayúscula, debemos entender antes que nada la suprema y concretísima vida y ser que es Dios mismo, o sea, el Zoé, lo que llevamos diciendo ahorita, lo que nos decía el diccionario en teología, diccionario teológico. Es esta la vida que Jesús se atribuye a sí mismo y de la que todos los hombres y las mujeres son llamados a formar parte. El valor supremo en este mundo es el hombre viviente de la vida divina, o sea, de la vida Zoe. ¿Y a través entonces de qué se nos da la vida Zoe? Pues a través de qué? Pues de los sacramentos, de los sacramentos. Por eso, ojo con eso cuando decimos vida. Déjeme pasarme aquí rapidísimo a la siguiente, para no llevarme más tiempo. Dejo aquí nomás esta diapositiva sobre la Suma Teológica de Santo Tomás, para quien quiera revisarlo. Después puede regresar el video, ponerle pausa y darle una revisadita, ¿no? Entonces, fíjense, los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos entonces por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Fíjense, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Cómo le podríamos decir? Como el- la secuencia de los sacramentos o el grupo de sacramentos queda así, de esta manera. La iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, curación, penitencia y unción de los enfermos, servicio y misión, matrimonio y orden. Entonces, fíjense, ahí podemos decir que tenemos lo de los sacramentos. Sacramentos. ¿Qué es esto de los sacramentos? Pero vamos a revisar muy brevemente, fíjense, ¿qué es esto, pues, del bautismo, el bautismo, perdón, de la confesión? Y lo vamos a hacer precisamente desde el mismo catecismo, desde el mismo catecismo, para no tener que salirnos por otro lado e inventarnos cosas. En una formación a lo mejor de seminario, pues sí habría que detenernos, ¿no? En otras cosas más puntuales, pero aquí, dada la pastoralidad de esta exposición, pues nos vamos a detener en el compendio del catecismo. Y así, mucha atención, ojos bien abiertos. Si tienen a la mano, pues un poquito de agua, un té, un café, pues tomen un poquito para lo que viene a continuación. Y con esto prácticamente iremos cerrando y dando paso a las preguntas que ustedes puedan tener, tanto los que están aquí en la sala Zoom como los que están a través de las diferentes transmisiones en Facebook, puedan hacer sus preguntas. Ojalá las podamos ver todas y dar respuesta. Bueno, fíjense, los sacramentos de curación. Decíamos que la confesión está encuadrada dentro de lo que llamaríamos los sacramentos de curación. ¿Por qué Cristo, dice aquí el compendio, se pregunta, ¿por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Fíjense lo que dice aquí, Cristo médico. A ver, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande, a ver, para que se vea mejor. Cristo médico, ahí lo perdí, aquí está.
Cristo médico del alma y cuerpo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Nadie, pues, tiene segura que va a mantener su condición bautismal intacta. Todos podemos pecar, todos, todos. Nadie puede decir yo nunca he pecado después de que me bautizaron, ¿no? Después de bebecito, a los 10 días de nacido que me bautizaron, hasta el día de hoy, inmaculado, ¿verdad? Inmaculado, sin ninguna pérdida ¿cómo se llama? De la gracia de Dios. No, nadie puede decir eso. Por ello, desde el catecismo, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. ¿Qué sacramentos decíamos que eran llamados por la tradición medieval como sacramentos de difunto? El bautismo y la penitencia o la confesión. La unción es para otra situación. Eso después lo podemos abordar. Así que ahí por ahí los que rellenaron el formulario, les he pedido por ahí en el formulario que nos pongan ahí qué temas, ¿no? O pueden dejar aquí también en los comentarios qué temas después quieren que uno aborde por estos medios y con gusto podemos ir revisando las sugerencias. Bueno, en cuanto al sacramento de la penitencia y la reconciliación, ¿qué nombre recibe este sacramento? Este sacramento es llamado, miren, de cuántas maneras. Sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la confesión y sacramento de la conversión. Así que cualquiera de los nombres que ustedes le quieran poner a ese sacramento, bienvenido, dice el catecismo. Sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. Entonces pueden decir, voy a ir a recibir el sacramento de la conversión, pueden decir ustedes. Jamás de uno van a dejar así, ¿cómo? ¿Cuál es ese sacramento? Pues el sacramento donde uno confiesa sus pecados, ¿no? ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, lo que llamaríamos la concupiscencia, o sea, el apetito desordenado, ese sí no, no se suprime, o sea, queda, vamos a llamarlo así, nuestra libertad, a veces un poco dañada, porque eso nos queda para ahora luchar por nuestra santidad, es decir, para que nuestra voluntad elija a Dios por encima del pecado. Desafortunadamente la concupiscencia nos gana y elegimos el pecado por encima de Dios. Eso es lo triste de nuestra libertad. San Agustín decía por ahí que elegimos muchas veces los bienes menores a los bienes mayores. Cristo instituyó este sacramento. ¿Para qué dice ahí? Para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Entonces, yo soy una persona que tiene bautismo, confirmación, Eucaristía, inclusive estoy casado, pero vamos a suponer esto, he cometido infidelidad, pero estoy arrepentido. Quizás mi esposa me deje, pues, porque no supera o no superó, pues, la infidelidad que yo le hice, pero vamos a decirlo así, Dios sí me perdona, porque yo estoy decidido a vivir ya una vida, buena, vamos a llamarlo así, alejada de ese pecado. De nada serviría que aunque vamos a llamarlo así, eh, yo me confiese, si después no tengo la voluntad de cambiar, ¿no? Y voy otra vez y caigo y caigo y caigo como si fuera un deporte esto, pues como que la confesión no tiene mucho sentido. Aunque, ojo, no, tampoco esto no es una indicación para que no se confiesen. Al contrario, ¿no? Háganlo, háganlo. ¿Por qué? Porque en algún momento la gracia de Dios va a lograr hacer en nosotros esa conversión. Ciertamente que busquemos, ¿no? Que cada vez que nos confesemos sea cada vez con ese ahínco de querer que cambiar. Eso no depende entonces de nosotros juzgar, condenar, ¿no? O justificar. La justificación viene de parte de quién, de Jesucristo, que finalmente es quien murió por nosotros por el pecado. Desde nuestra óptica humana nos parecería una incongruencia, pues, pero finalmente
Si es Cristo quien nos ha regalado ese sacramento, pues aprovechémoslo, pero aprovechémoslo con la conciencia de la conversión, de la conversión, tarde o temprano nos convertiremos. Ahí por eso también hay que escuchar, ¿no? Los consejos que nos da el presbítero cada vez que nos confesemos para salir de la condición de pecado. ¿Cuándo fue instituido ese sacramento? El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Fíjense, ojo ahí, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Fíjense, o sea, es una cosa bien, bien tremenda, ¿no? Lo que tenemos ahí en el sacramento. Por dice, ¿cuándo fue instituido este sacramento? Esa tarde. Por eso, fíjense, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Fíjense que no dice a los que les perdonen sus pecados chiquitos, medianos, grandes, los que no tengan, los que no se vuelvan a repetir. Si ya son repetidos, ya no se pueden perdonar. No, no dice eso, simplemente se les dio la orden a los apóstoles de perdonar qué pecados. O sea, la cantidad y las cifras es lo de menos. Dudo mucho que Jesús nos ponga un límite, porque curiosamente Él nos ha dicho en el Evangelio que perdonemos, ¿cuántas veces? ¿70 veces 7 o solo 7 veces o solo 70 veces? No, 70 veces 7. Él nos pide eso porque Él es el que primero perdona 70 veces 7. Así que tengamos la plena confianza, ¿no? Por eso luego repetir, no depende de nosotros, depende de quién, de Cristo, el perdón. Por eso es que nos acercamos al sacramento con toda la confianza y con toda la fe de que seremos que perdonados. Si hay algo que sí le molesta a Jesús, y lo mismo lo dice ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento, por ahí un profeta, todo lo que no venga de la fe en Dios es pecado. O sea, si no tenemos fe en Dios, pues estamos pecando, pues. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? ¿Qué decimos? Claro. La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que siendo santa, recibe en su propio seno a quienes, a los pecadores. Fíjense, la iglesia, siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Por eso este servidor está en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia me ha recibido ¿en qué? En su seno, ¿verdad? Yo sé que hay personas que se sienten inmaculadas, intachables, magnánimos, ¿verdad? Y dicen, por eso estoy en la iglesia, porque soy santo. Y yo varias veces digo, yo estoy en la iglesia porque soy pecador, pues, ¿no? No porque sea santo. O sea, trato de seguir un poquito más la lógica que nos manifiesta el magisterio y el evangelio, pues. La iglesia recibe en su seno a los pecadores. Estoy en un proceso de conversión. Hay personas que sienten que ya están convertidas, gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Que ya lograron esa conversión, decimos, pero pues los que estamos todavía en esa vía, pues ahí seguimos dándole, ¿no? Batallando duro, 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 ¿no? Así cada quien tiene la concupiscencia, diferente, una batalla diferente con su concupiscencia, ¿no? ¿Qué es la penitencia interior? La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. Por eso, fíjense, la penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, ¿no? Movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Por eso le decía hace rato, o sea, si no hay, como dice acá, dolor y rechazo de los pecados cometidos y el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios, pues como que habría, ¿no? Que pedirle a Dios primeramente todas estas gracias, que finalmente son gracias que hay que pedir. De nosotros difícilmente puede salir algo bueno. Jesús nos lo ha dicho, ¿no? De nuestro corazón sale todos los males, ¿verdad? No es lo que contamina al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Por eso, si adentro está el problema, pues hay que pedirle a nuestro Señor que desde dentro nos ayude a recibir, pues, ¿no? O a tener estas actitudes y condiciones necesarias. ¿De qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana?
Fíjense, la penitencia puede tener expresiones muy variadas. Por ejemplo, una de ellas que hemos practicado, esperemos, con gran constancia, con constancia en esta cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de cuaresma y el viernes, día penitencial. Ojo con estos tres, porque también al ser prácticas de penitencia que nos ayudan precisamente a la preparación para el perdón de los pecados, pueden servir de autojustificante. Y ojo con ese veneno que puede anidar estas prácticas cuando se deja infectar por el veneno de la serpiente infernal. Fíjense, las personas que ayunan mucho, oran mucho y dan muchas limosnas, normalmente se justifican diciendo, yo sí ayuno, yo sí oro mucho, yo sí doy limosna mucho. Por tanto, yo soy superior a los demás, porque los demás, en el caso del que ayuna, no ayuna. En el caso de que ora, juzgan ahí y dicen, no oran. En el caso la persona que está dando limosna, es que no dan limosna. Fíjense, ya en la forma de expresar, en la forma de decirlo y en la forma de situarse, ya se están poniendo en un nivel de ¿qué? De superioridad. Y ojo, son prácticas de penitencia, no son prácticas para acrecentarse en el orgullo y condenarse, pues, porque finalmente el orgullo es lo que nos condena. Así somos de las personas que hacemos estas prácticas, ¿qué tenemos que hacer? Pues como lo dijo Jesús, ¿no? Guardar qué? Silencio, poner cara alegre, ¿no? O sea, cosa normal, ¿no? Sin problemas. Pero si ya nos están creyendo mejores que los demás porque nosotros sí las hacemos, pues quiere decir que esas prácticas, en vez de servir de penitencia, han servido de condenación. Condenación. Por eso es que siempre lo mejor que podemos ir, ojalá Dios te dé a ti la gracia, ¿no? De hacer lo que Él te pide que hagas, ¿no? Ujú, ujú. Yo trato de hacer lo que Dios siento que me pide, ¿no? Pero pues eso no me hace mejor ni peor persona que tú, ¿verdad? O más santo o menos santa que tú, ¿no? Cada quien tendrá que responder con Dios de acuerdo a lo que ha hecho. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierten bajo la acción del Espíritu Santo, y fíjense ahí, la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Fíjense, los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Fíjense, la conversión, ¿bajo qué lo tenemos? Bajo la acción del Espíritu Santo. No somos nosotros, pues, sino es el Espíritu Santo siempre que está animándonos. Lo único que hacemos nosotros es decirle, ok, va, pues, conviérteme, ¿no? Le abre uno el corazón. Pero de ahí en fuera que uno pueda ser mejor persona por uno mismo, difícilmente, ¿verdad? A menos cristianamente hablando, no es posible, ¿verdad? Mundanamente hablando, pues sí, ¿verdad? Mundanamente hablando, sí. Hay esa creencia, ¿no? De que se puede ser bueno. Luego, ¿cuáles son los actos propios de los que hablaba aquí del penitente? Ojo aquí. Primero, un diligente examen de ¿qué? De conciencia. El examen de conciencia no es más que preguntarse de qué manera le he fallado al amor. Es decir, ¿cuándo no he amado y a quién no he amado? ¿Y por qué no he amado? ¿Verdad? Y ahí va a salir el pecado. Va a salir el pecado. Por ejemplo, ¿no? Si sabemos en conciencia que tenemos un problema con alguna persona, un compañero de trabajo, ¿no? Con el que nos peleamos. Y pues ahora sí nos pasamos, nos vemos, pero pues, ni nos saludamos ni nada, pues, ¿no? Y entonces digo, pues bueno, ¿y por qué? Pues, ¿no? ¿Por qué ahí no hay amor, ¿no? ¿Por qué me peleé? O sea, esas cosas, pues, ¿no? ¿Y por qué sigue el rencor? ¿No? ¿Por qué sigue el resentimiento? ¿Por qué cuando lo veo o la veo, parece que la sangre se me prende, pues, ahora sí, de fuego, ¿no?
Bueno, pues todo eso son diligente, ¿qué examen de qué? De conciencia, porque es lo que después uno va a confesar. Ojo aquí, cuando vamos a hablar de la confesión propiamente hablando, unos tips precisamente, ¿no? Siguiente, la contrición o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor de Dios. Si no hay esta motivación, híjole, diríamos que es imperfecta. Cuando se funda, como dice aquí, en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar. Pero la principal es, o es perfecta cuando está motivada por el solo amor aquí a Dios. Es imperfecto cuando se funda en otros ¿qué? En otros motivos, como cuando uno dice, me vine a confesar porque voy a ser padrino, ¿verdad? Está bien, no sé que te vengas a confesar, pero lo perfecto hubiera sido que te vengas a confesar no porque vas a ser padrino, sino porque amas a quién, a Dios, ¿verdad? Por eso e incluye el propósito de no volver a pecar, ¿verdad? De ahí, decíamos, uno, el diligente examen, dos, la contrición, ¿no? Tres, la confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. Y aquí, ahí le van los tips para hacer confesiones breves. O sea, aquí al sacerdote no le importa tanto la historia de nuestro pecado, que era una tarde de primavera, ¿no? Un 21 de marzo, ¿no? Que todo comenzó. O sea, no interesa eso, ¿no? Ni la hora, ni la fecha, ni el día, ¿no? Ni cómo, ¿no? Sino lo que interesa es el pecado. ¿A qué vienes a confesar? El pecado. No vienes a confesar la historia, vienes a confesar el pecado. Si fue un adulterio, se dice, me acuso, padre, de que adulteré, ¿no? Con una, dos, tres mujeres, no sé cuántas, ¿verdad? Listo, al grano. O sea, no vamos ante la confesión, no es una justificación. No llegamos a decir al padre, padre, fíjese que pues mi esposo y yo hemos tenido problemas, diferencias y poco a poco ha disminuido el amor y eso ha provocado que yo busque otras personas con las cuales, o sea, esa historia no interesa en la confesión, lo que interesa es la confesión del pecado. Bueno, finalmente, pues, hay padres que dicen, bueno, finalmente, ¿qué hiciste? Pues, adulteraste. Ay, padre, pero ¿por qué lo dice así? Pues porque vienes a confesar el pecado, no vienes a contarme qué, la historia. Para eso hay otra instancia que se llama la dirección espiritual, que ahí es donde sí podemos dedicar 30 minutos, 45 minutos a escuchar a una persona, toda su historia y encontrar puntos donde haya que trabajar, pero propiamente la confesión lo que nos interesa es la acusación del pecado de manera que directa. Robé, ¿no? Robé 15,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos, 5 pesos. La cantidad no importa, finalmente fue un, ¿qué? Fue un robo, ¿no? O sea, que no se debía haber hecho y y se hizo. O sea, la confesión es así, ¿no? Directa, sin tanto rodeo, como decimos. Porque pues estos tiempos o en estos días, las personas que quieren confesarse, pues son muchas. Entonces, imagínense que una persona solita, hay 50 personas en la fila y cada persona se va a llevar media hora en confesarse, multipliquemos 30 minutos, nada más por 10 personas, pues estamos hablando de qué, de 300 minutos, que nos da como un total de 5 horas, ¿verdad? 5 horas. Y son 50, o sea, multiplicamos 10 por 5, ¿no? O sea, prácticamente 25 horas va a estar sentado el sacerdote esperando. No, pues claro que no, tienen que pasar las 50, ¿no? Y en esto en un máximo de tiempo de 2 horas. Por eso la confesión tiene que ser rápida, rápida, ágil, ágil, bueno, porque si no dejamos sin confesión a las otras 49 personas. Vuelvo a repetir, la confesión es eso, acusación, como dice ahí, de los pecados, no historias, sino que pecados, ¿no? El padre en turno que nos esté confesando puede que haga alguna pregunta y bueno, ¿y eso cómo sucedió? Cuéntame brevemente, ¿no? Ah, pues ya uno ahí en ese caso interviene, pero de ahí pues todo es directo, ¿no? Directo, ¿no? Directo. Contra el primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento. La lista básica para ver qué pecados tenemos, pues son los 10 mandamientos. No vale tampoco decir, ¿para qué me confieso? Si yo nunca robo, nunca fumo, nunca tomo, no he matado a nadie, porque pues eso, volvemos otra vez, eso es una autojustificación. Decimos a veces como respuesta a esas cuestiones, bueno, no le has hecho mal a nadie, pero sí te tienes que ir a confesar de que tampoco le has hecho bien a quién,
a nadie. Recuerden que decimos en el acto penitencial, me confieso de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? ¿Qué cosas he omitido? Pude haber hecho un bien, pero preferí mejor quedarme sentado en mi sillón. Entonces, eso también es un qué? Pecado. Qué curioso, ¿no? Entonces, siguiente. Vuelvo a repetir otra vez los actos. Primero, examen de conciencia. Segundo, la contrición o arrepentimiento. Tercero, la confesión. Cuarto, la satisfacción. Fíjense ahí. Es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Hay diferentes, ¿eh? A veces es muy facilito, decimos son ciertas plegarias que nos manda a realizar el sacerdote. A veces es reparar el daño que hemos hecho. A veces será regresar el dinero, a veces será regresar la cosa, el objeto, o repararlo. Bueno, todo eso, todo eso. Pero son actos entonces que tenemos que hacer para alcanzar plenamente la reconciliación con Dios. Si falla alguno de ellos, diríamos como que queda muy en duda si la confesión se llevó a cabo, ¿verdad? Porque sí podemos ir directo a la confesión, a los pecados, pero no haber hecho un qué examen de conciencia, no ir contritos y pues no tener la intención de llevar a cabo la satisfacción y solamente ya me perdonó el Padre, me salgo, me voy, listo, a comulgar. Y la satisfacción nunca la hice. Entonces, no aplica, ¿no? Por eso son los actos propios del penitente. Ojo con eso, ¿verdad? Porque muchas confesiones se pierden por omitir alguno de los pasos. Bueno, ¿qué pecados deben confesarse? Se deben confesar todos los pecados graves, aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Pues todo fiel que haya llegado al uso de la razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año, en tiempo de, cosa de cuaresma, ¿no? Y de todos modos, antes de recibir la Sagrada Comunión. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de confesión sacramental? O aquí, la Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Recordemos una vez más, ¿no? Que no somos nosotros quienes nos justificamos, quienes nos curamos. Es Jesucristo quien nos cura, quien nos justifica que el alma, porque finalmente diría Jesucristo, entonces, ¿para qué morir en la cruz, verdad? Si tú mismo te vas a justificar, si tú mismo te vas a condenar, si tú mismo te piensas curar, ¿verdad? Y finalmente no puedes, ¿verdad? ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles, los obispos, sucesores de los apóstoles, y a quienes más dice ahí, a los presbíteros, colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A partir del documento de la carta del Papa Francisco Misericordia et Misera, todos los presbíteros de la Iglesia Católica pueden perdonar el pecado del aborto. A veces muchas mujeres no se acercan a este sacramento porque piensan pues que el sacerdote no le va a perdonar este pecado, pero sí, a partir de este documento del Papa Francisco son perdonados estos pecados, ¿no? Estos pecados. Por eso fíjense y esto lo digo a continuación de esta pregunta. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la Santa Sede Apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión al que se haya en peligro de muerte. Fíjense, con el último documento, y aquí después el catecismo lo va a actualizar, todo presbítero puede perdonar este pecado, ¿verdad? Del aborto, ¿no? Bueno, el confesor está obligado al secreto, que es otra pregunta a veces que muchos hacen pensando de que el padre inmediatamente va a salir corriendo y a quemar a la gente. Me acuerdo que cuando era niño
decía, no, si confieso mis pecados, ahorita el padre le va a ir a decir a mi mamá, le va a ir a decir, ¿no? O le va a ir a decir a mi papá, ¿no? Y ay, qué terrible, ¿no? Porque, y esa desconfianza nos viene precisamente de que a veces nuestros mismos papás nos han dicho, no le voy a decir a nadie y terminan diciéndoselo a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso pensamos que el sacerdote va a ser así. Y no, no es así. Ahí sí hay sigilo porque hay una pena para los presbíteros que revelen la confesión, sea pequeña la confesión o sea de algo gravísimo, ¿verdad? Sea algo trivial o sea algo gravísimo. Por eso dice, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso, por eso dice penas muy severas, ¿verdad? Por eso ha habido presbíteros que han preferido mil veces morir antes que revelar lo que han escuchado en confesión. ¿Cuáles son los efectos de ese sacramento? Vamos terminando. Los efectos del sacramento de la penitencia son, fíjense, la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados. Volvemos a estar otra vez en unión con quién? Con Dios. La reconciliación con quién? También con quién? Con la iglesia. La recuperación del estado de gracia. Volvemos otra vez a estar unidos con quién? Con Dios. Si se había perdido. La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado. La paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu. El aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Por eso le decía hace rato, si nosotros caemos y recaemos una y otra vez en un pecado, pues acerquémonos al sacramento de la confesión, porque ahí poco a poco se nos va a ir dando la fuerza espiritual para el combate cristiano. Si hemos visto que nuestras fuerzas humanas no podemos, pues vayamos a pedirle a Dios la fuerza espiritual para combatir el pecado apremiante en nuestra vida. Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva. En caso de grave necesidad como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo a propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma. Mañana quiero hablar iniciando de este punto de las indulgencias, porque es importante conocerlas. Lo haremos mañana. Ahorita el tiempo ya no nos daría y si hay alguna pregunta, y quiero dar paso a ver si hay alguna pregunta y responderla. También porque el tiempo se nos ha terminado. He robado 15 minutos más de la hora y media eh, programada. Programada. Entonces, si alguien aquí del Zoom o alguien aquí de las redes sociales tiene alguna pregunta, comentario, pues bienvenido. Podemos dar espacio a que ¿cómo se llama? Las puedan formular, las puedan hacer. Damos un minutito a lo mejor en lo que redactan por ahí su pregunta. Si no, pues estaremos concluyendo este, este tema del día de hoy, de lo que son los sacramentos en general y propiamente el sacramento de la confesión. Mañana iniciaremos, iniciaremos hablando de lo que son las indulgencias, porque ciertamente, como ya lo decía el catecismo, podemos recibir ciertamente la absolución de nuestros pecados, pero, pero, falta, ¿no? Falta, desde ahí, ¿no? Faltaría ahí cómo liberar este asunto, la pena temporal, porque hay las penas temporales, es lo que finalmente ¿cómo se llama? Este asunto de las penas temporales es lo que nos lleva al purgatorio. Es decir, el purgatorio, podríamos decirlo de una manera, es la antesala al cielo, no al infierno, es la antesala al cielo. Pero el tiempo, como lo ha dicho la teología espiritual clásica, puede ser mucho, pueden ser años, ¿no? Cientos de años que estemos en el purgatorio, o pueden ser poco tiempo, pero eso va a depender de la cantidad de pena con la que lleguemos
al purgatorio. La pena temporal es la que sí nos lleva al purgatorio. Una persona que no tiene penas temporales se va directito al cielo. Ese es el caso de los mártires. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué es esto de ex opere operanti y ex opere operato, ¿no? Fíjense, son locuciones latinas precisamente de la explicación de lo que es precisamente los efectos, vamos a llamarlo así, o de dónde toma este, los sacramentos su fuerza. Fíjense, el ex opere operato y el ex opere operantis. De alguna forma, de alguna forma, podríamos verlo así. Miren, aquí hay una definición que tenía yo aquí luego, ¿cómo se dice? Preparada por aquí. Fíjense, el ex opere operato indica el modo objetivo de obrar en los sacramentos. Infunde la gracia en el sujeto, en virtud de la acción sacramental cumplida debidamente. Ujú. O sea, es decir, no depende de la persona. Ujú. No depende, pues, ¿cómo se llama? Del ministro, o sea, su calidad de vida. Ya el mismo sacramento ya tiene todo, vamos a llamarlo así, en sí mismo, dice aquí, ¿no? En virtud de la acción sacramental cumplida debidamente, en virtud y por autorización divina. La fórmula se utilizó desde finales del siglo XII, en contraste con la de ex opere operantis, en virtud del ministro del sujeto agente o en virtud de su acción. Entonces, por eso, fíjense, el operantis tiene que ver por ejemplo, los sacramentales. O sea, voy a repetir, por ejemplo, aquí yo tengo agua bendita, ¿no? Yo me echo agua bendita, pero si yo no creo que esto tiene acción en mi vida, tiene alguna acción, no me eché más que agua, nada más, ¿verdad? O si mi vida, vamos a llamarlo así, espiritual, no se encuentra del todo bien, por más que yo me eche agua bendita, si yo no voy y me confieso, por ejemplo, pues no me sirve mucho el agua bendita. ¿Por qué? Porque mi condición no está apta para estas acciones. Por eso es que decimos, lo mejor sería, en el caso de la, de los pecados, ir directamente a la confesión. El agua bendita y todo eso después tienen estos efectos, nos van preparando ciertamente, o sea, tienen su gracia, pero como que es muy limitada. Por eso decimos también, y por ahí en algún momento otro ejemplito para ponerlo a lo mejor un poquito más radical. Alguien por ahí sugirió una vez, hace poco, rezar, por ejemplo, en vez de ir a misa, rezar el rosario. O sea, yo no decía, no, porque el rosario es que un sacramental. Diríamos, ni 1000 rosarios harían una sola misa. O sea, la gracia que tiene una sola misa. Entonces, ojo con eso, porque ciertamente algunas personas por querer pasar por piadosas, eh, pierden la gracia mayor, que es el sacramento, por gracias menores, que serían los sacramentales. Ojo, alguien puede decir y sentir que tiene muchísima fe y que con un rosario ya la armó, pero la misa, como es sacramento, pues tiene toda esta potencia, vamos a llamarlo así. No sé si queda ahí un poquito más esclarecido el asunto del ex opere operato y ex opere operantis. Ujú. Bueno, tengo Sí, una pregunta. sí, claro. Por ejemplo, hay personas de que escuchan nada más misa por medio de su internet, del radio, y esas personas dicen que no necesitan ir a misa porque ellos escuchan diario la misa. Y Ujú, para ellos eso es correcto. No ujú. sé cómo sea esto. Si es que deben de ir a misa presencial o si Ajá. también es válido que lo tomen así, por medio de un aparato, pues. Esa es mi pregunta. A menos que, es correcto, diríamos, pero es incompleto.
O sea, es decir, por eso hay alguien por ahí por hacerlo, lo trivializa un poco y decía esto, bueno, dice, pues cuando tengan hambre, cámbienlo a MasterChef, ¿no? A ver si también con eso ya se les quita el hambre, ¿no? ¿No? Así Entonces, sí. por eso es que pues, MasterChef es un canal de cocina, ¿no? Y ya con eso bastaría entonces para saciar el hambre, ¿no? Entonces, Ujú. pero, ¿cómo se llama? Pero por eso necesitamos de qué? De la presencialidad, o sea, el sacramento es algo físico que necesita ser recibido. Por eso es Ah, que ahora en pandemia surgió la cuestión, ¿no? Si podía uno confesarse de manera virtual o de manera telefónica, pero no, la iglesia dijo no, tiene que ser de manera presencial. Entonces muchos sacerdotes estuvieron poniendo una silla en lugares así afuera de las iglesias y las personas desde su carro se confesaban, ¿no? Y ya con eso evitaban pues el aparente contagio, ¿verdad? Pero propiamente hablando, siempre va a requerir la presencialidad, la presencia. Finalmente, quien no quiere asistir, por ejemplo, a una misa, ¿no? Y comulgar, pues en realidad se está perdiendo, pues, de la gracia, de la gracia, ¿no? O sea, y es que no es que alguien se lo esté impidiendo, ¿eh? O sea, sino es la misma persona que se impide a sí misma recibir la gracia. O sea, porque no es que alguien le dice, no, no vayas, no vayas, no, 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 ¿para qué vas? No, 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 o sea, es la misma persona que se priva, ¿no? de esa gracia. ok. Es Sí, la misma persona, pues, bueno, sí, sí, ahí estamos. bueno, Ujú. Por eso, sí o sí, los sacramentos requieren ¿qué? Presencialidad, presencialidad. Eso se asentó muy bien ahora en el periodo de, de la pandemia, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Estoy aquí también revisando las benditas redes sociales y aquí no tenemos de momento alguna. A ver si la respondemos o quedaba así. Muy bien. Pues bueno, vamos a concluir el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos, vuelvo a recordar, con las cuestiones de las indulgencias. Ojalá y, les llame la atención en ese tema porque es importante. Después de la confesión sería como su continuación. Y después lo que es propiamente el texto del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. Así que ahí si tienen su Biblia, de todas maneras yo voy a poner el texto aquí en pantalla para que lo vayamos siguiendo y poco a poco vayamos comentándolo. Así que por el día de hoy es todo. Que pasen feliz inicio de Semana Santa y nos vemos